Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia. Actividad número 1. Distribuciones. Unidad 1. El alumno describirá las principales distribuciones probabilísticas utilizadas en el análisis cuantitativo de los fenómenos de la psicología de la salud. Grupo 9813 del ciclo escolar 2023-1. El módulo 800, Metodología de Elección 2, con la tutora maestra Angélica González Chaparro. Hola, buenos días, soy Olimpia Esmeralda García Gómez. Buenas tardes, compañeras, compañeros y maestra. Soy Faustino Antonio Luna Mancera. Y su servidor, Juan Cedillo Armenta. Temas. Introducción. Tópico 1. ¿Para qué sirven los modelos de probabilidad en psicología? Tópico 2. Distribución binomial y normal. Ejemplos aplicados en psicología. Tópico 3. ¿Qué es la constatación de hipótesis, hipótesis nula, alterna y nivel de significancia? Tópico 4. Relación que guarda el nivel de significancia con el azar. Tópico 5. Ejemplos de variables aleatorias discretas y continuas en psicología. Punto 7. Bibliografía. La distribución es la clasificación de datos e información de una investigación psicológica. La distribución se considera normal cuando los datos de probabilidad estadística de dicha investigación y sus variables dan la forma de una campana en una gráfica. Esto quiere decir que los resultados con respecto a la contrastación de hipótesis y el nivel de significancia son veraces con un margen de error menor. En su arduo camino hasta convertirse en ciencia, la psicología hace uso de la probabilidad y estadística, ya que como Silva 1992 nos dice, la mayoría de las preposiciones que establece la psicología carecen de un alto grado de certeza, por lo que hablaremos de probabilidades. Asimismo, Botello, Suero y Ximena nos dicen que al estudiar la repetición de un experimento aleatorio un número grande de veces, este comienza a tener resultados probablemente previsibles y a mostrarse sujeto a ciertas leyes. De los modelos de probabilidad que la psicología utiliza está la distribución binomial y la distribución normal. La distribución binomial se utiliza para producir eventos dicotómicos en una serie de ensayos. Esto es porque nos permite obtener variables y categorizarlas como el nombre de la variable, el objeto y poderlos contar, tales como el sexo, el estado civil, la eficacia y poderlos jerarquizar, ya sea como en grado académico, nivel socioeconómico. El modelo de distribución normal está pensado para variables aleatorias continuas, es decir, números que son susceptibles de medirse a través de escalas métricas. Finalmente podemos decir que gracias a la estadística en la psicología se pueden establecer conclusiones fiables y certeras de la realidad observada. Esto es porque la psicología utiliza el método científico que nos permite la acumulación progresiva de evidencias utilizando diferentes recursos matemáticos. Buenas tardes, compañeras, compañeros y maestra. Soy Faustino Antonio Luna Mancera y les voy a explicar en más profundidad la distribución binomial y la distribución normal. La distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que cuenta el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli independientes entre sí, con una probabilidad fija P de ocurrencia del éxito entre los ensayos. Y un experimento de Bernoulli se caracteriza por ser dicotómico, esto es, solo dos resultados son posibles. La distribución binomial se entiende como una serie de pruebas o ensayos en la que solo podemos tener dos resultados, éxito o fracaso, siendo el éxito nuestra variable aleatoria. Si repetimos el experimento n veces, podemos obtener resultados para la construcción de la distribución binomial. Ejemplos de aplicación de este tipo de distribución serían, por ejemplo, una intervención
en donde solo hay probabilidad de éxito o fracaso, un tratamiento en donde puede ser resultado favorable o no favorable, y de la misma manera talleres psicoeducativos. Una distribución binomial o de Bernoulli tiene las siguientes características. En cada prueba del experimento solo son posibles dos resultados, éxito o fracaso. La probabilidad de éxito es constante, es decir, que no varía de una prueba a otra y se representa por P. La probabilidad de fracaso también es constante y se representa por Q, en donde Q es igual a 1 menos P. El resultado obtenido en cada prueba es independiente de los resultados obtenidos anteriormente. Como ejemplo tenemos que después de realizar varios sondeos sobre cierta población, se ha conseguido averiguar que únicamente el 15% de la misma es favorable a los tratamientos de psicoterapia. Entonces, en este ejemplo, si elegimos al azar una muestra de 8 personas de una población determinada, nuestro primer paso sería comprobar que la variable que expresa el número de personas favorables a los tratamientos de psicoterapia dentro de la muestra sigue una distribución binomial y señalar los parámetros de la distribución. Por lo tanto, el primer paso sería: en cada prueba solamente son posibles dos resultados, persona favorable y persona no favorable. Segundo paso, el resultado obtenido de la pregunta favorable y no favorable a cada persona es independiente de los otros. Y en tercer paso, la probabilidad del suceso A es constante, es igual a P igual a 0,15. Por lo tanto, los parámetros son n igual a 8, p igual a 0,15. Por lo tanto, podemos constatar que se trata de una distribución binomial con parámetros 8, 0 y 15. Un ejemplo en laboratorio, por ejemplo en los modelos animales. En este ejemplo es un modelo animal de 3 ratones en un laboratorio, en un laberinto en forma de T, donde la condición de éxito es salir por la izquierda. La variable X es el número de ratas que salen por la izquierda. La variable X se distribuye según el modelo binomial con los parámetros 3 y 0.5. Por lo tanto, nuestros parámetros serían X3 igual a 0 y 0.5. En otro ejemplo, se estudian las barreras para la recuperación completa en la depresión mayor, en un estudio transversal multicéntrico en práctica clínica. El análisis estadístico, para determinar el tamaño muestral, se utilizó el cálculo probabilístico basado en la distribución binomial. El análisis descriptivo de los datos incluía la descripción de frecuencias y porcentajes para las variables categóricas y la media y desviación estándar para las variables cuantitativas. La distribución normal. La mayoría de los fenómenos naturales, es decir, biológicos, psicológicos o sociales, se ciñen exacta o aproximadamente a unas pocas leyes o distribuciones de probabilidad. Las tres más importantes son las distribuciones binomial, normal y de Poisson. Las distribuciones que se generan con el tipo de datos de carácter continuo, como la duración de la conducta, pérdida o ganancia de peso, etc., se conocen como distribuciones de variable continua. La distribución probabilística de variable continua más importante en los métodos cuantitativos es la distribución normal, que tiene la forma de una campana. En dicha distribución, la mayor frecuencia se localiza en el centro y sus extremos son asintóticos, es decir, se acercan al eje horizontal pero jamás se unen a él. Sus parámetros son la media y la desviación estándar y representan el centro y la dispersión respectivamente. Las características fundamentales de la distribución normal son que es simétrica respecto a la media,
es decir, hay igual número de casos a la derecha e izquierda de la media. La media, la mediana y la moda son iguales, ya que tanto la máxima frecuencia como la mitad de la distribución coinciden con la media. Y las áreas comprendidas bajo la curva serán: a una desviación estándar se ubica el 68.26% de los datos, a 2 desviaciones estándar el 95.4% y a 3 desviaciones estándar el 99.7%. El tipo de datos que tienden a una distribución normal pueden ser la estatura, el coeficiente intelectual, los fenómenos naturales, sociales, psicológicos, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo en donde se evaluaron las dimensiones de la personalidad descritas en el inventario de Robert Cloninger. En el estudio de Hansen y colaboradores se aplicó el cuestionario de 226 ítems del inventario de temperamento y carácter de Robert Cloninger. La evaluación se realizó en 322 adultos para evaluar las dimensiones de la personalidad descritas en este inventario de Cloninger. Muchas gracias. A continuación sigue nuestra compañera. Contrastación de hipótesis. Para poder explicar este punto es necesario explicar dos elementos que lo conforman. Número 1. Hipótesis nula. Es aquella que se desea contrastar, se plantea como primer lugar y se va a mantener hasta que los datos indiquen falsedad. Y aquí se puede establecer que no hay relación entre las variables. Número 2. Hipótesis alterna. Es aquella que sustituye a la hipótesis nula. En ella se requiere probar como cierta y puede aceptarse o no. Aquí se va a establecer que sí existe una relación entre las variables. Contrastación de hipótesis. Ayuda a probar o rechazar una hipótesis sobre una población base a la evidencia que la muestra da o en función a los valores que se han obtenido de manera real. El objetivo de los métodos de contraste de hipótesis es verificar si una estimación se adapta a la realidad de forma fiable. Contrastación de hipótesis es una regla que determina a un cierto nivel la significación y establece para qué valores de la muestra se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Esto, para poder realizar la contrastación, se utiliza un estadístico de contraste y este se construye a partir de un estimador de los parámetros y la distribución que se hace bajo la hipótesis nula. También ocupa el nivel de significancia y esta es la probabilidad de que bajo la hipótesis nula el estadístico de contraste tome valores de región crítica o de rechazo . Relación que guarda el nivel de significancia con el azar. La significancia es la probabilidad de relación que se obtiene entre dos variables. Si en esta relación se toma al azar uno o dos valores, la probabilidad excluyente o no excluyente puede ser causada por un factor, lo cual aporta validez y veracidad a la evaluación estadística y mayormente en la confiabilidad a los índices. Como ejemplo de relación del nivel de significancia con el azar, en la aplicación de tratamientos médicos el objetivo es medir la efectividad de estos en los pacientes. Si el tratamiento aplicado se encuentra bajo las mismas condiciones, el nivel de significancia dependerá de la cantidad de la muestra, es decir, el intervalo de confianza de efectividad del tratamiento será mayor y el riesgo menor. De acuerdo a Martínez Rojas y Rendón, el único resultado es dicotómico, es decir, los pacientes que se curan y los pacientes que no se curan. Así, la diferencia hipotética es estadísticamente significativa y no es aleatoria de una pequeña muestra.